Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar la 7ª sesión del tema de residuos. Vamos a ver un poco lo que son los residuos de construcción y de la demolición. Residuos que tienen una potencialidad de ser reaprovechados, y existe en nuestro país ya normativa al respecto. Pero vamos a ver un poquito qué es lo que, por ejemplo, ocurre en otros lugares. Tenemos, por ejemplo, que hasta el 2013 en la Unión Europea se había identificado que había una gran cantidad de residuos de construcción generados. De hecho, los residuos estos generados, como les decía, tienen esta potencialidad de ser reaprovechados. Y en nuestro país, si bien no tenemos datos tan exactos con respecto a los residuos de construcción, pues esta información nos puede dar una idea de que va a estar también de la mano con el auge de construcciones que también se puede dar sobre todo en zonas urbanas. Vamos a ver que de acuerdo a los estudios de la Unión Europea, de estos residuos de construcción, aquellos que son inertes, como ladrillos, como tejas, materiales cerámicos, el hormigón, representan el 80% de todo el peso de los residuos, ¿no? Y mientras que aquellos que son no peligrosos, que son los que de repente más comunes, uno puede pensar madera, metales, simplemente son el 20%. Entonces, las soluciones que deberían pensarse podrían estar ligadas a precisamente el aprovechamiento de estos residuos inertes, debido a que tienen un peso bastante importante, significativo, sin considerar que en algunos casos también ocupan un gran volumen. En nuestro país, los residuos de construcción tienen una normativa. La primera norma, una de las primeras normas que se da, es el Decreto Supremo 003/2013 de vivienda, en la que nos da una definición de lo que son los residuos de construcción y demolición. Nos habla de las escombreras, que son lugares donde disponer este tipo de residuos. Este término de escombreras, pues fue incluir una palabra nueva dentro de lo que era la norma de residuos en su momento. Es decir, en el 2013, la norma que se encontraba vigente era la Ley General de Residuos, la 27314, que solamente consideraba lo que eran los rellenos sanitarios y de seguridad. Esta norma de vivienda que sale en el 2013 crea un nuevo lugar, una nueva infraestructura para disponer residuos orientados solamente a la construcción y demolición. Posteriormente, la norma es modificada en el 2016 y da algunos lineamientos de manejo y modifica algunos artículos, bueno, por no decir muy buena parte de la norma dada en el 2013. Una vez que esto ocurre en el 2016, sale el Decreto Legislativo 1278, también en diciembre del 2016, y posteriormente su reglamento en el 2017. En esta norma un poco ya recoge la normativa de residuos que existía a la fecha, reconociendo que el competente para lo que va a ser el tema de residuos de la construcción va a ser el sector vivienda, y también define que podría haber un manejo municipal de los residuos siempre y cuando provengan de obras menores. Esto es un cambio con respecto a los residuos de la construcción y demolición. Antes uno podía hacer un cambio de repente en su casa, se generaban estos residuos y pues la municipalidad no podía llevárselos, no era competente para ello. A la luz de esto, el decreto legislativo 1278 ve que hay un vacío en el servicio, y esto está generando que pues se contraten a informales para llevar estos residuos y sean dispuestos en cauces de río, podía ser en zonas, por ejemplo, colindantes a la playa, entonces, o simplemente dispuestos y tirados en algún terreno. Entonces, este era un problema. Ante ello, la norma prevé que cuando son este tipo de residuos que son de viviendas, de obras menores, entonces ya podría hacerse cargo la municipalidad siempre y cuando tenga establecida una tasa, ¿no es cierto?, para poder hacer
y ofrecer este servicio a los vecinos que se encuentren dentro de la jurisdicción. Entonces, como vemos, estas son como que los reglamentos y las normativas macro. No obstante, existen normas técnicas que en su momento fueron dados por Indecopi, hoy en día INACAL, que datan de mucho antes, ¿no? Datan de mucho antes. Como podemos ver, aparece una en el año 99 que tenía que ver sobre el reciclaje de concreto de demolición. Luego aparecen otras dos más en el 2000 sobre el reciclaje de materiales de base y subbases de la demolición de carreteras y plataformas y la demolición de no clasificados, ¿no? Entonces, estas normas un poquito son aquellas que da en su momento Indecopi, orientadas a los residuos generados por esta actividad de construcción. Y vemos que luego, en el 2017, cuando ya sale la norma, el decreto legislativo 1278, aparece esta nueva norma técnica de residuos de la actividad de construcción y demolición. Esta norma técnica, recordemos que no es obligatoria, a diferencia de la normativa técnica que tiene que ver con la segregación de residuos, la 900-058 versión 2019, porque no figura dentro del reglamento o la ley, ¿no? Para poder hacerla obligatoria. No obstante, es voluntaria y puede ser revisada para poder tener mayor alcance de cómo realizar el manejo de estos residuos. Los residuos de la construcción y demolición en obras menores. Les había señalado que estos residuos podrían ser usados, o mejor dicho, podrían estar en la competencia de la municipalidad, pero es importante entender qué es lo que son. Estos residuos de obras menores van a ser generados por las actividades que lo que hacen es modificar alguna edificación, una vivienda, ¿no? Que ya existe. Es decir, son cambios menores que no va a alterar los elementos estructurales, ¿no? No es que vayas a construir, o sea, deshacer el edificio y volver a hacerlo. Simplemente son cambios menores que puede estar asociado a una remodelación o una refacción. Se entiende entonces que para poder definir obras menores tienen que ser áreas inferiores a 30 metros cuadrados de área techada en intervenciones. Es decir, la intervención no va a implicar más de estos metros cuadrados. El valor de la obra no va a ser mayor a 6 UITs debido a que no es una obra pues que busque construir algo nuevo, simplemente es una refacción, es una remodelación, ¿ok? Y además se ejecuta bajo la responsabilidad del propietario. Entonces, en estos casos, sí se consideran residuos de obras menores y los residuos que se generen, siempre y cuando la municipalidad ya tenga establecido una tasa, pues el ciudadano puede llamar a la municipalidad a coordinar para que se realice el recojo y la recolección de este tipo de residuos. Pero, ¿qué son los residuos de construcción? Ya hemos dicho cuáles son los residuos de obras menores, pero si hablamos de la definición de residuos de construcción dada por la normativa específica, ¿ok? La normativa específica, es decir, el decreto supremo dado en el 2013 y su modificación del 2016, vamos a encontrar que estos residuos van a ser generados durante un proceso de construcción de cualquier infraestructura, ¿ok? Podría ser una vivienda, por ejemplo, un complejo habitacional, podría ser una clínica, podría ser un complejo de departamentos, puede ser incluso una industria, etcétera, ¿no? La cual va a comprender obras nuevas, ¿ok? Por un lado, o una ampliación, obras nuevas, una ampliación o una remodelación también, ¿ok? O va a también significar de repente la demolición de lo que se encontraba en el terreno, la rehabilitación, cercado, obras menores, etcétera. Entonces tenemos que todos estos residuos son los residuos de la construcción. Como vemos, aquí también están metidos los residuos de obras menores, pero hemos dicho que aquellos que son de obras menores que cumplen los criterios que habíamos precisado previamente, podrían ser manejados por la municipalidad. Estos residuos en general, que provienen de todas estas actividades, van a dividirse de acuerdo a la norma en peligrosos, de acuerdo a su naturaleza,
en peligrosos o no peligrosos. De hecho, el Decreto Supremo del 2013 nos da algunas luces en cuanto a qué tipos de residuos podríamos esperar como residuos peligrosos, qué tipos de residuos podrían ser considerados no peligrosos y al contrario, podrían ser además ser reutilizables o reciclables. Para eso solamente tenemos que ver los anexos de dicho decreto. Entonces vamos a tener que los residuos peligrosos de la construcción, de acuerdo a este anexo número 3 del Decreto Supremo 003-2013 Vivienda, podrían ser restos de madera tratada, es decir, que ha sido barnizada, que ha tenido contacto con algún insumo químico, envases de removedores de pinturas o aerosoles, porque precisamente nuevamente son insumos químicos, envases de removedores de grasa, adhesivos, que pueden tener cierto grado de toxicidad, los mismos envases de la pintura, considerando que a veces estos llevan trazas de metales, ¿ok? Tenemos restos de tubos fluorescentes, porque en estos podemos también encontrar lo que es el mercurio, restos de algunas planchas de fibrocemento que puedan tener asbesto. Recordemos que el asbesto es un material peligroso. De hecho, la normativa establece unos lineamientos de manejo. Y cuando me refiero a la normativa, me refiero al Decreto Supremo 003-2013 de Vivienda. También podría ser envases de solventes, precisamente porque son químicos, suelen ser dañinos para la salud, pueden tener efectos tóxicos, además también de ser, la mayoría de las veces son inflamables, ¿ok? Los preservantes de madera, los restos cerámicos, las baterías que tienen también algunos ácidos, los filtros de aceite, envases de lubricante. Entonces, todos estos residuos, dado que cumplen con alguna de las características de peligrosidad, sea esta inflamabilidad, sea esta toxicidad, corrosividad, etcétera, pues van a ser considerados residuos peligrosos. Y en razón a ello, el lugar donde deben de ser dispuestos es un relleno de seguridad. ¿Okay? Entonces los residuos de construcción peligrosos que requieren ser dispuestos, tienen que ser enviados a un relleno de seguridad. Cuando hablamos de los residuos no peligrosos, aquellos que pueden ser reutilizables o reciclables, vamos a encontrar a residuos, por ejemplo, de madera, a restos de hormigón, algunas tejas, ladrillos, algunos elementos de decoración, las placas sándwich, etc. En el anexo 4 nos da una lista bastante grande de este tipo de residuos. Puede haber un tema concreto, etcétera. Y estos residuos, incluso el mobiliario, puede ser reutilizado, ¿ok? Puede ser reciclado, pero en caso de no serlo, los residuos que no sean aprovechados y que requieran ser dispuestos, entonces tendrían que ir a celdas en rellenos sanitarios, ¿ok? Entonces estamos hablando de que pueden ir a un relleno sanitario, porque precisamente son no peligrosos, y en el mejor de los casos la norma establece que también pueden ir a las escombreras. Escombreras, como les había dicho, son este tercer tipo de infraestructura para la disposición de residuos, pero no cualquier residuo, sino residuos que provengan de estas actividades de construcción y demolición, de acuerdo a la definición dada previamente. Por su parte, la normativa, o mejor dicho, la NTP dada por Indecopi en el año 2017, sugiere algunos residuos reaprovechables que son generados en el marco de este tipo de actividades. Por ejemplo, vamos a encontrar las maderas, ¿okay? Algunos metales, plásticos que también pueden ser reaprovechados, material cerámico, ¿ok? Papeles y cartones, vidrios, los vidrios también pueden ser aprovechados, los plásticos, en el caso de hacer excavaciones o de repente hacer demoliciones, también nos habla de algunos pétreos, arenas y concreto derivados y agregados, porque estos pueden pasar por un proceso que vamos a ver más adelante para que puedan generar otro tipo de productos. Entonces, a la luz de la normativa existente y considerando lo que señalaba la norma que sale en el 2013, se tiene que estos residuos de construcción, en relación, a los residuos de construcción, tienen que formar parte de lo que implica, o mejor dicho, se tiene que indicar cómo se va a hacer el manejo de los mismos. Los estudios ambientales u otros instrumentos de gestión ambiental
Y cuando digo estudios ambientales, estoy señalando a los estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, informes técnicos sustentatorios, etcétera, de los diversos sectores. Estos estudios deben, de proyectos obviamente de inversión, que tengan que ver con actividades de construcción y demolición, deben considerar las medidas para prevenir, ¿ok? Siempre lo primero dentro de la estrategia de manejo o de gestión es primero prevenir los impactos que puedan ser ocasionados por estos residuos, controlar o mitigar dichos impactos. Y esta aplicación de medidas pues va a estar formulada y planteada dentro de un instrumento de gestión ambiental. Ese instrumento de gestión ambiental va a estar en el marco del CIA, ¿okay? Cuando hablemos de proyectos que se encuentran en el marco del CIA, y van a implicar que se ha desarrollado el plan de minimización y manejo de residuos sólidos que corresponde a los generadores no municipales. Entonces, es importante entender que los residuos que se generen o los generadores no municipales que desarrollen proyectos de inversión que estén en el marco del CIA van a tener estos planes de minimización y manejo de residuos, como ya habíamos dicho en sesiones previas, y dentro de estos planes se tiene que prever cómo se va a manejar estos residuos de la construcción y demolición, precisamente porque van a formar parte de un instrumento de gestión ambiental mucho más grande, ¿no? De un IGA mucho más grande. Y esto es un poco hacer una equivalencia entre lo que va a ser, entre lo que planteó la norma en su momento y lo que ahora nos dice el decreto legislativo 1278 y su reglamento. Además, al formar parte de estos lineamientos de este plan de minimización y manejo de residuos, que a su vez forma parte de un instrumento macro en el marco del CIA, se convierte en compromiso fiscalizable por parte de la autoridad competente. ¿Okay? Si estamos hablando de repente de alguna actividad del sector industria, que va a tener que hacer una demolición, una remodelación, una ampliación, tendrá que presentar su instrumento de gestión ambiental respectivo. Dentro de este instrumento tendrá que desarrollar este plan de minimización, indicando cuál va a ser el manejo para darle a estos residuos. Y una vez que esté aprobado, todo esto va a poder ser fiscalizado para poder verificar que se estén cumpliendo dichas medidas. Es importante señalar que estos residuos de construcción también tienen un manejo y también tienen etapas. Estas etapas van a estar, como les había dicho, explicadas en este plan de minimización. Una de estas etapas tiene que ver con el almacenamiento. Cuando hablemos del almacenamiento de estos residuos, hay que considerar que muchas veces van a ser residuos voluminosos. No va a ser tan sencillo colocarlos pues, en los cilindros o en algunos tachos de menor volumen. Entonces hay que ver, o la norma nos dice que hay que considerar que debido a su volumen se tienen que definir cómo van a ser almacenados. Podrían estar sueltos, podrían estar en algún contenedor de gran volumen, ¿ok? Siempre y cuando el lugar donde se ubiquen no implique un riesgo para la seguridad, por un lado, de los trabajadores, ¿okay? Si es que hay un accidente, no obstaculice la salida o la entrada de ayuda, sea un vehículo o de personal, ¿okay? No pueden ser dispuestos, por ejemplo, en lugares que impliquen algún problema para la accesibilidad o el tránsito de las personas que se encuentran en torno a la zona del proyecto donde se ha generado este tipo de residuos, ¿okay? Hay que considerar si es que se va a tener un container pues en la vía pública, no debe obstaculizar el tránsito personal ni vehicular. Y estos residuos, de acuerdo al almacenamiento que se les dé, que suelen ser lo que se conocen como cajas ecológicas, donde se disponen, van a ser luego transportados también por una empresa operadora de residuos. Si bien la norma hablaba en su momento de EPS, CRS, hoy en día podemos entender que el transporte tiene que ejecutarlo una empresa operadora de residuos y quien va a ser la responsable de poder llevar estos residuos a su disposición final, caso contrario, a algún lugar donde sean reaprovechados.
La norma también nos señala de que está prohibido el abandono de estos residuos en playas, ¿okay? En plazas, en parques, caminos, áreas reservadas, áreas naturales protegidas. Por ejemplo, en Paracas hubo un gran problema cuando salió el boom de construcción en esta zona, que aún se mantiene. Muchas veces estos residuos de demolición se contrataba a terceros que no eran formales y terminaban pues entrando en la reserva y tirándolo en estos lugares, ¿no? Porque no había dónde llevarlo, no existían escombreras, podía ser un poco costoso, la municipalidad no se lo podía llevar, entonces lo tiraban dentro en toda la vía de los terrenos que se encuentran pues en esa zona. Entonces está prohibido el dejar los residuos de construcción. Tampoco se puede echar en acantilados, por ejemplo, en la zona de la Costa Verde, ¿ok? O en bienes de dominio hidráulico, como podrían ser los cauces de los ríos. Uno ve a lo largo de los ríos muchas veces a personas que lo que hacen es tirar desmonte, concreto y otros residuos que se van con ello. Y lo único que hacen estos residuos es, por ejemplo, generar mayor material particulado que pueda estar presente en la fuente de agua. Entonces, no está permitido el arrojo de estos residuos. En razón a ello también es que las mismas municipalidades sacan ordenanzas para prohibir que ocurra esto, ¿no? Y se generen estos puntos críticos que también pueden en cualquier lugar dentro de la jurisdicción del municipio. Además de hablar de este almacenamiento, como les había señalado, de estos residuos que van a poderse, por un lado, darse tal vez dependiendo del volumen que haya, pueden darse en contenedores con capacidad suficiente, podrían ser las cajas ecológicas que son de volumen, pues estamos hablando bastante grandes, que permiten ser intercambiables. Podrían estar, la norma también dice que podrían estar colocados en algunos sacos para luego llevárselos, etc. Pero cuando ya hablamos de la segregación y el reaprovechamiento, la normativa nos habla de que existen residuos que pueden ser reaprovechables, como hemos visto en uno de los anexos del Decreto Supremo 03-2013 y también lo que nos dice la NTP del 2017 de INACAL. Hay residuos que tienen esta capacidad porque pueden ser incorporados a un proceso constructivo siempre y cuando su uso no afecte la calidad ambiental. Por ejemplo, esto podría ocurrir con algún desmonte limpio, ¿no? Para poder hacer el nivelado de algunas vías. Como vemos a continuación, el desmonte limpio, en efecto, puede ser utilizado para un relleno y nivelación de terrenos. Esto implica que hay que tener un acuerdo con el dueño del terreno, si fuera parte de un terreno de un tercero. Puede formarse terraplenes o taludes, ¿ok? Nuevamente esto coordinando con el responsable de esta zona, y también puede servir para un reforzamiento de fajas marginales. Pero todas estas cosas que se pueden hacer con este desmonte limpio, es importante que se apliquen en proyectos que cuenten con una licencia, ¿no? Que cuenten con una licencia o que cuenten con un permiso, porque recordemos que no puede ser simplemente vertido. El generador tiene que contar primero con una licencia de edificación o autorización municipal, que es la que está generando o es la que está motivando la generación de estos residuos, y estos residuos, como el desmonte limpio, van a poder tener estas opciones si es que van a servir, por ejemplo, para la nivelación de un terreno, para una construcción. Esta construcción tiene que cumplir también con la normativa de tener una licencia. Si vamos a hablar de un desmonte limpio para reforzamiento de fajas marginales, hay que ver si le aplica algún instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, cuando hubo el fenómeno del Niño, a raíz de eso se requiere reforzar estas fajas marginales y la misma municipalidad podría requerirlo. Entonces habría que coordinar con la municipalidad para que se realicen este reforzamiento, y este desmonte limpio que se está generando en una obra puede ser utilizado para ello, ¿no? Para este fin. Estos reforzamientos de fajas marginales, sobre todo si hablamos pues, de algunas obras, de acuerdo a la normativa del sector, pueden requerir ciertos instrumentos de gestión ambiental. Entonces, todo lo que se haga tiene que estar, lo que la norma nos dice, tiene que estar dentro de lo formal, dentro de las coordinaciones, tanto por parte del generador que cuenta con esta licencia de edificación o autorización municipal,
que a su vez está muchas veces, dependiendo del tipo de obra y de proyecto, va a contar con una certificación ambiental. Nuevamente vemos que los residuos de construcción y demolición, ya no solamente hablemos del desmonte limpio, podemos hablar de obras de concreto, sobre todo de los áridos y de residuos que sean inertes, pueden ser utilizados de acuerdo a la normativa, y esto lo señaló el decreto supremo dado en el 2016, que podrían servir para el plan de cierre de minas de extracción no metálica, es decir, para el cierre de canteras. ¿Okay? Si tenemos una cantera donde se ha extraído cierto mineral no metálico, pues se hace como que se hace una concavidad para poder cerrarla y poder nivelar ese terreno. Puede recibirse los residuos de la construcción y de la demolición, siempre y cuando sean residuos que se encuentran limpios, sean inertes, y puede aplicarse para este plan de cierre de canteras. Esto implica que este plan de cierre se encuentre también, cumpla con la normativa del sector, cumpla con la normativa del sector con respecto a tener un instrumento. Primero, tendría que haber un instrumento de gestión ambiental que autorizó la extracción de esta mina no metálica, Por otro lado, existe el compromiso de tener un plan de cierre donde se establece que el titular de este proyecto va a poder recibir material de la construcción y demolición para poder cerrar esta cantera. La otra opción es que los residuos sirvan también para el cierre de pasivos ambientales mineros, ¿no? En el marco de las modalidades de remediación voluntaria, Y esto tiene que estar de la mano con el reglamento de pasivos mineros que existe a la fecha. Entonces, podría también servir para cerrar algunos pasivos. Hay que ver el tipo pero ahí sí hay que cuidar mucho el tipo de material que se está enviando. Y hay que considerar que esto también tiene que tener una autorización. Por lo tanto, en resumen, lo que la norma está buscando es que veamos qué residuos pueden tener un uso, no solamente dentro de mi actividad, sino en otras actividades. Y obviamente mi actividad tiene que estar autorizada para poder hacer la disposición de estos residuos en estas otras actividades. Y estas actividades tienen también que estar formalizadas y tienen que tener, sea un plan de cierre de minas, un plan de cierre pasivos, un instrumento de gestión ambiental en caso le corresponda, que autorice la recepción de este tipo de residuos de la construcción y demolición, o incluso el desmonte limpio. Por lo tanto, esta norma que nos hablaba, que nos presentaba en el año 2016, estos manejos alternativos o estas disposiciones alternativas, más allá de un relleno sanitario, un relleno de seguridad o una escombrera, ya nos estaban enfocando en lo que hoy en día, de acuerdo al decreto legislativo 1278, se conoce como material de descarte. Y esto simplemente para recordar qué era el material de descarte. El material de descarte va a ser un residuo sólido que pueda ser considerado es un subproducto o un insumo que puede ser usado en una actividad. Obviamente no puede ser la actividad que le ha dado origen, o el proceso que le ha dado origen. Entonces, el decreto supremo del 2016, ¿qué nos decía? No nos hablaba de material de descarte porque el término no existía, pero sí nos decía, en caso de residuo sólido no peligroso, sea directamente reaprovechado por otro generador o incorporado a un proceso productivo autorizado, Cuando hablo de autorizado, hay que ver si le aplicaba o no le aplicaba un instrumento de gestión ambiental de su sector, y el transporte además decía que podía estar a cargo del generador. Entonces, aquí ya esbozaba lo que hoy conocemos como material de descarte. Hoy en día, en el marco del decreto legislativo 1501, correspondería a un insumo, o sea, traduciendo esto, nos está hablando que el residuo no peligroso de la construcción y demolición podría ser material de descarte, siempre y cuando sea un insumo para un proceso o actividad. Y además decía la norma en su momento que el transporte podría estar a cargo del generador,
a la luz de lo que es el decreto legislativo 1501, que hace algunas modificaciones del decreto legislativo 1278 en lo que respecta al material de descarte, se puede entender que entonces este residuo de la construcción y demolición, que también puede ser un material de descarte, tendría que ser transportado por un vehículo que cuente con las normas para el transporte de mercancías, ¿ok? No es necesario, coincidimos en que entre la norma anterior y lo que es la 1501 es que no es necesario entonces una empresa operadora de residuos, y además podemos decir que si es que por alguna razón se considera que el residuo sí es peligroso, tendría que ser transportado cumpliendo la normativa y verificando que la empresa a la que se le va a entregar va a ser tiene también la licencia, la autorización para ello, ¿no? En su momento la norma de construcción de vivienda solamente estaba orientada a los residuos no peligrosos. La 1500 ya lo hace un poco más amplio porque ya no se habla de material de descarte, que podría ser peligroso o no peligroso. Pero es importante ver cómo se debe interpretar lo que nos señalaba esta norma a la luz de los cambios realizados en la normativa actual. El transporte. El transporte de los residuos de construcción, la norma es bastante clara con respecto a, primero, cuidar los aspectos de seguridad durante el transporte, de tal forma que también se cuide la dispersión que se pueda dar del material particulado. Porque si hablamos de residuos de la construcción, sobre todo de los áridos o de lo que podrían ser potenciales agregados, que hay un polvo que podría levantarse si es que esto no se realiza cuidadosamente, que lo que podría implicar que estén humedecidos, podría implicar que tengan alguna lona, alguna malla, etcétera. Entonces, reconoce la necesidad de que haya un control con respecto a evitar la dispersión del material particulado que pueda generarse a la hora de la carga, descarga y transporte. La empresa operadora, obviamente, también, a la luz del decreto legislativo 1278, tiene que cumplir con estar registrada y hacer el transporte a través de un vehículo que indique cuál es el nombre de la empresa operadora, que indique el teléfono en caso de accidentes, etc. Y además, tienen que respetar horarios y rutas para hacer el transporte de este tipo de residuos, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del generador? Es decir, del que genera estos residuos. Primero, el generador tiene que obtener las autorizaciones necesarias dentro de su municipio, porque para que se dé una obra de construcción se requiere una licencia de construcción por parte de la municipalidad. Entonces, se necesita hacer contar con estas autorizaciones, ¿no? Obtener la certificación ambiental que corresponda. Nuevamente, la certificación ambiental va a corresponder dependiendo del tipo de obra, si se encuentra establecido dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental en el anexo 2, ¿okay? En el anexo 2 del CEIA. Si a esa obra o a ese proyecto le corresponde tener un instrumento de gestión ambiental. Presentar a la autoridad correspondiente la declaración anual. Habíamos visto en clases previas que había una plataforma llamada Sigersol, que antes solamente era para residuos no municipales, hoy en día le aplica a todo generador, entonces este generador también tiene que declarar en el Sigersol, tiene además que contratar a una empresa operadora, como habíamos señalado, a menos que de repente no estamos hablando de un proyecto en el marco del CEIA, de repente es una obra de remodelación en la casa. En este caso, si es una remodelación en la casa, pues no va a aplicar la certificación ambiental ni presentar la declaración no a la Sigersol, ¿no? Ni contratar a la empresa operadora, porque bien podría llevárselo el municipio. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes en caso de supervisión y fiscalización. Esto sobre todo si se está construyendo, por ejemplo, un mall, ¿ok? Los malls que se han podría ser los malls que están en Lurín, que estaban en diferentes lugares de Lima, ¿no? O incluso también en provincia. Tienen que brindar las necesidades en el caso de supervisión y fiscalización. Y además, como son obras que no son de un día, 2, 3 días, sino que estamos hablando de meses de construcción, tienen que llevar un registro de la generación de los residuos, ¿no? ¿Cuántos residuos están generando? ¿Cuánto de peligroso? ¿Cuánto de no peligroso?
al hablar del peligroso, eso implica que también tienen que hacer un manejo de los manifiestos. Ahora bien, con respecto a la infraestructura de disposición final, es importante señalar que la norma, como les había dicho, crea este nuevo lugar de disposición, esta nueva infraestructura que es la escombrera, pero a la fecha no existen escombreras en nuestro país. A la fecha no existen escombreras en nuestro país. ¿Y qué son las escombreras? Bueno, las infraestructuras para la disposición de estos residuos que requieren de una autorización municipal. Para que pueda darse una escombrera, es la municipalidad provincial que coordina con la distrital para establecer qué zonas pueden ser utilizadas para estas potenciales escombreras. Es decir, no es que se elija un lugar X, simplemente que es la municipalidad quien a través de su proceso de ordenamiento, de zonificación dentro de su jurisdicción, coordinando con la municipalidad provincial, van a identificar estas zonas que cumplan ciertos requisitos para poder ser utilizados como escombreras. Por lo tanto, tiene que haber una relación, o mejor dicho, una coherencia entre el plan provincial de crecimiento urbano. Es decir, no vamos a colocar una escombrera donde se tenga proyectado el desarrollo de una zona urbana. Pueden ser áreas abandonadas, ¿ok? Pueden ser áreas abandonadas que se identifiquen dentro de la jurisdicción, que pueden haber sido, que en su momento fueron canteras, ahora no son de nadie, ¿ok? Y que al contrario son pasivos ambientales mineros, que podrían estar dentro de la lista de pasivos ambientales mineros o podrían no estarlo y habría que inscribirlas. ¿Cuáles son estos requisitos para establecer las escombreras que se tienen que considerar? Primero, tienen que ser compatibles con la zonificación, es decir, no zonas urbanas, como les había precisado. Luego nos señala que el Estado, en caso de implementación de escombreras en las canteras, se tienen que considerar el estado de la concesión, la titularidad del terreno, la declaración del pasivo ambiental. Es decir, ¿ha sido declarado un pasivo ambiental, sí o no? De repente sí es un pasivo ambiental, es una cantera que ya nadie ha cerrado, entonces hay un tercero, se reconoce que esta es un área que podría ser un potencial para escombrera y la escombrera puede ser construida tanto por la municipalidad como por un tercero en estas áreas reconocidas por las municipalidades. Si está asociada a una concesión, una titularidad del terreno, obviamente tiene que hacerse una coordinación para ello, ¿no? Además, tiene que encontrarse a más de 500 metros de una zona poblada. Es una distancia que se establece. También se da la opción de que pueda estar más cerca y eso va a estar en función al instrumento de gestión ambiental que implique la escombrera, porque la escombrera sí, para que funcione, va a tener que tener un instrumento de gestión ambiental. ¿Qué más tenemos? Tenemos que debe haber un análisis de estabilidad para garantizar pues que la infraestructura, si vamos a hablar de construcción tipo taludes, etcétera, da las garantías de seguridad y no genere algún problema, entonces tienen que estar asociados a un análisis de estabilidad. Hay que considerar la dirección de viento, porque precisamente estas escombreras podrían recibir por un lado desmonte limpio, residuos inertes, pero podrían ser con algo de polvo, entonces hay que buscar que la dirección del viento predominante sea contraria a la población más cercana, es decir, la población que podría encontrarse como mínimo, de acuerdo a la norma, a 500 metros, a menos que el IGA diga lo contrario, para evitar que cuando venga el viento, pues todo el polvo que se genera por la descarga de esto y los trabajos que se realicen, se lo manden o se lo envíen a la población más cercana. A su vez, las escombreras hay que considerar si se van a ubicar cerca a cuerpos de agua, captaciones, manantiales, para evitar que haya de repente una contaminación o incluso evitar de que estén en zonas de quebradas secas, porque podría haber una activación en un evento anómalo y arrasar con toda la construcción. Estar ubicado fuera de áreas arqueológicas, áreas naturales protegidas, por lo tanto, lo que nos está diciendo que en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento no puede haber una propuesta de escombrera, porque la norma ya lo está evitando. Y lo mismo sucede con áreas arqueológicas, ¿no? O zonas reservadas. Estas zonas reservadas que podrían en su momento ser reconocidas como áreas naturales protegidas. En estos casos, estos son lugares que las municipalidades deben evitar proponer para la ubicación de escombreras, ¿no?
Lo que la norma también indica es que si en caso ocurran desastres naturales, los residuos generados por esta demolición, construcción para hacer, por ejemplo, obras de reconstrucción, pueden estar ubicados en zonas suburbanas, pero luego tienen que ser transportados a escombreras, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una situación de desastre natural, esto no va a ser un almacenamiento o una disposición permanente, sino que es temporal. Y obviamente va a tener que contar con la autorización de la municipalidad provincial. Los residuos sólidos de construcción, como había señalado inicialmente, y como es también, no solamente como señala el Decreto Supremo del 2013 o del 2016, sino también como lo reconoce el Decreto Legislativo 1278, tienen que ser fiscalizados por vivienda, sin perjuicio de las competencias de OEFA, porque OEFA podría tener competencia para poder fiscalizar a, por ejemplo, a una industria minera o a una industria papelera, etcétera, que haya realizado alguna actividad y que haya generado este tipo de residuos, ¿no? Las municipalidades provinciales son las que van a tener que consolidar acciones de fiscalización de residuos de construcción y que van a plasmar en un informe anual que tiene que ser remitido al Ministerio de Vivienda. Es decir, dentro de sus competencias está el hacer estos informes anuales con respecto a la generación de estos residuos en la provincia. Y las municipalidades distritales son los que tienen que fiscalizar y supervisar a los generadores de residuos sólidos de la construcción del ámbito de su jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, a los mismos, a aquellos generadores que podrían ser algunas casas, etcétera, ¿no? Siempre y cuando estos generadores no estén asociados a proyectos de inversión sujetos al CIA. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que es una empresa que está construyendo, esta empresa que está construyendo de repente tiene la certificación ambiental por parte de industria, entonces quien le va a corresponder a hacer la fiscalización va a tener que estar también por el lado de OEFA, no va a ser la municipalidad distrital. Esto va más para aquellos que no estén sujetos al CIA. Otra cosa importante es identificar que los residuos de construcción, de acuerdo a un decreto de urgencia que se dio este año 2020, el decreto de urgencia 022, establece que la OEFA es la responsable para identificar y caracterizar las áreas degradadas por residuos de construcción y demolición. La OEFA ya tenía esta función de armar y tener a su cargo el inventario nacional de áreas degradadas, pero con el decreto de urgencia del 2020 lo que nos dice es que no solamente van a ser residuos municipales, ¿ok? Van a ser también residuos asociados a la construcción y a la demolición. Por lo tanto, la OEFA es quien tiene que identificarlo, caracterizarlo para poder saber dónde se ubica, cuál es más o menos el área que lleva y trasladar esta información y ponerla disponible en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas. Así, en caso alguna municipalidad requiera hacer alguna acción sobre estas áreas o establecer la zonificación para escombreras, va a poder utilizar esta información del Inventario Nacional de Áreas Degradadas. Algunas prácticas que les había señalado, los residuos de construcción y demolición tienen también una capacidad para ser aprovechados y si bien en nuestro país no es algo que se realice como algo pues de forma común, existen algunas prácticas adecuadas para garantizar y obtener nuevos materiales. Es decir, estos residuos de construcción y demolición pueden ser un insumo para estos otros procesos. Traduciendo aún más ello, estos residuos pueden ser material de descarte para aquellas empresas que los procesan. Es decir, los residuos de construcción pueden ser triturados, si son enviados a estas empresas pueden ser triturados, ¿ok? Luego, por algún proceso con el uso de un electroimán, se van a retirar algunos objetos y va a pasar un tamizado hasta lograr cuál es el tamaño de agregado que se busca, ¿no? Se pasa por una lavadora hidráulica y pasa por segundos procesos de trituración para ir teniendo
diferente tipo de material, material que puede ser de más grueso o material más fino. Y finalmente, este material fino o grueso puede ser utilizado para generar suelos artificiales, podrían ser arenas, puede servir para capas estructurales de vías, ¿okay? Como las bases, arenas artificiales, puede ser gravas, que en vez de ir a una cantera y estar sacándolas, se puede simplemente reprocesar lo que ya existe. Y se evitó seguir consumiendo recursos naturales, puede generarse material grueso. Por ejemplo, si alguno de ustedes es un poco curioso, puede buscar en las páginas web, hay una empresa que se llama, si mal no recuerdo, Ciclo, que lo que hace es recibir estos residuos de la construcción para generar precisamente este tipo de procesos, ¿no? Tenemos la generación de adoquines que van a ser hechos con residuos de la construcción reprocesados. También los ladrillos tipo King Kong, que también van a generar, y así una serie de diversas opciones para poder realizar el aprovechamiento de estos residuos. Y entonces, en resumen, lo que tenemos es que a la fecha nuestra normativa reconoce la potencialidad y la necesidad de reaprovechar estos residuos. Como vemos, esto se viene realizando de a pocos, de repente todavía nos falta desarrollar más en relación a países que se encuentran en la Unión Europea, pero ya existe. Esto implicaría que este residuo de construcción pueda ser entregado como material de descarte a este tipo de empresas. Recordemos que si va a ser entregado como material de descarte para este tipo de empresas, va a tener el generador que declararlo como tal y la empresa va a tener que estar autorizada como tal. Y estos residuos van a ser competencia, por un lado, de viviendas sin obstaculizar que OEFA también va a poder tener competencia, ¿ok? Pueden ser llevados por un generador que se encuentre en el marco de un proyecto de inversión del CIA, tiene que ser transportado por una empresa operadora. Por el contrario, cuando hablemos de obras menores, quien va a hacer toda la fiscalización van a ser las municipalidades distritales y son las que tienen que poner poner a disposición del ciudadano este servicio, cobrar una tasa para llevarse este tipo de infraestructura, este tipo de residuos. Entonces, espero que hayan podido tener un poco más de conocimiento con respecto a los residuos de construcción. Muchas gracias.